la rueda de prensa de los responsables técnicos de cada ministerio competente. Esta mañana está con ustedes, como cada jornada, la doctora María José Sierra, jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rayo, del Ministerio de Transportes, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Miguel Ángel Villarroya, el general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín, y el comisario principal y subdirector general de Logística de la Policía Nacional, José García Molina. Buenos días a todos. Doctora Sierra, adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como cada día vamos a comentar brevemente los datos sobre los casos de coronavirus que ya están colgados en la página web del Ministerio. Hoy el número total de casos notificados al Centro de Coordinación de Alertas es de 130.759, lo que supone 6.023 personas más que ayer. Al igual que venimos observando en días anteriores, el incremento de casos está disminuyendo y hoy es de alrededor de un 5% respecto a las cifras de ayer. Y de igual forma, como también venimos informando estos últimos días, en los incrementos de casos hospitalizados y de casos ingresados en UCI también estamos observando un cierto descenso. Hay muchísimas, hay la mayoría, diría yo, casi de las comunidades autónomas en las que los pacientes hospitalizados en el día de hoy suponen un número inferior al de hospitalizados en días anteriores. Por otro lado, a día de hoy el número total de fallecidos es de 12.418 personas, con 674 fallecidos en el día de ayer. Y respecto a las altas, las comunidades nos informan de un total de 38.080 personas dadas de alta y esto supone alrededor del 29% de altas en los casos que nos han notificado al centro de alertas. Yo como resumen de información nada más y voy a pasar ahora la palabra al general Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa. Doctora, muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy, en la Operación Balmis, las Fuerzas Armadas continúan prestando su apoyo a la sociedad entera en esta lucha contra el COVID. Nosotros estamos prestando el apoyo a una lucha que la encabeza nuestro personal sanitario y a la cual contribuimos todos los otros organismos, tanto Fuerzas Armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en perfecta coordinación y todas aquellas instituciones y otros organismos para que al final podamos derrotar a este virus. Los mandos componentes de Balmis mantienen hoy un total de 8.000 efectivos desplegados en 271 localidades, por supuesto incluyendo el personal sanitario militar en las instalaciones sanitarias de la defensa. Nuestra actividad hoy en el ámbito de la desinfección, pues hay que destacar estaciones de AVE de Córdoba, Málaga y Sevilla, el aeropuerto de Madrid, en concreto la T4 y el de Sevilla, el puerto de La Palma, Mercamálaga y después otras 13 estaciones de ferrocarril, 12 hospitales, 15 centros de salud y 145 residencias de mayores, totalizando ya 2.530 desde que iniciamos esta labor. A esta labor también está contribuyendo, y en concreto hoy también, la Guardia Real, que se incorporó a las actividades de lucha en la Operación Balmis de hace escasos días. En el apoyo por el movimiento, pues con la triste labor del traslado de personas fallecidas a los depósitos intermedios, que ayer también se realizó tanto por UME como por unidades del Ejército de Tierra, con un total de 95 fallecidos. Y también el traslado de pacientes moderados entre hospitales y hoteles sanitarizados, si se puede decir así, que no creo que no, que ayer fue de 37. También, como ya comenté ayer, se ha iniciado el traslado de personas mayores entre residencias por parte de las unidades de la UME. Y en el apoyo a la capacidad hospitalaria, pues seguimos trabajando en el Hospital Parc Paulí en Sabadell, y en el apoyo al Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Por supuesto, diariamente contribuimos a los hospitales de IFEMA y de la FIRA de Barcelona.
y, como hay tantos días, debemos añadir la continuidad en el tiempo de 35 actividades en diversas localidades, incluyendo también el buque de asalto anfibio el Galicia, que está en la ciudad de Melilla, apoyando a la capacidad hospitalaria de esa ciudad. También en estas contribuciones diarias mantenemos la permanencia o la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para el mantenimiento de la seguridad en aquellas zonas donde se nos ha requerido. Y para concluir, pues yo creo que hoy me uno en dar un pequeño mensaje de esperanza, aunque yo sé que la situación es muy complicada, puesto que el número de fallecimientos siendo muy alto y en situaciones muy dramáticas, porque comprendo que hay muchas familias donde no se han podido ni siquiera despedir de esa persona que ha fallecido, pero tengo que decir que todos juntos llegaremos hasta el final. Estamos ya, no quiero decir, pero muy cerca, pero sí que tenemos que tener esa esperanza de que vamos en buen camino, vamos por el buen camino y que al final lo superaremos y que todos juntos venceremos al COVID. Muchas gracias. Muchas gracias. Doy ahora la palabra a José Manuel Santiago, general de la Guardia Civil. Gracias, Pepa. Buenas tardes. En condiciones normales, hoy, este fin de semana, estaríamos comenzando las vacaciones de Semana Santa y los guardias civiles estarían prestando servicio en las carreteras para vigilar la seguridad vial y auxiliar a los usuarios de las carreteras. Pero seguramente se hubieran desplazado por toda la geografía nacional para disfrutar de los días de descanso. Sin embargo, por el contrario, este año las carreteras están prácticamente vacías, pues, como todos ustedes saben, estamos afrontando una situación difícil y solo están permitidos aquellos desplazamientos que son estrictamente necesarios. En este sentido, la Guardia Civil continúa realizando servicio en las carreteras con la finalidad, por un lado, de controlar los desplazamientos indebidos y, por otro, facilitar el trabajo a aquellos quienes forman parte de los servicios esenciales y que son los que hacen que España esté funcionando en estos momentos. En este contexto, ayer 22.786 guardias civiles volvieron a prestar servicio. De ellos, casi 16.000 hombres y mujeres patrullaron las ciudades, los pueblos y las carreteras de España para garantizar con carácter general la seguridad de las personas y los bienes, pero de manera muy especial, de manera muy particular, patrullar de forma preventiva con el fin de reforzar la vigilancia las 24 horas, si es posible, de determinados establecimientos, como pueden ser las farmacias y los supermercados, y todo ello con el objetivo de evitar robos. Como resultado de todas estas actividades, se identificó a 91.376 personas y se formularon 4.864 denuncias, es decir, un 5,32% de las personas identificadas. También se procedió a la detención de 20 personas por resistencia y desobediencia. De manera muy concreta, se realizaron 5.593 dispositivos de identificación, en los cuales se llegaron a controlar 60.277 vehículos. Y es precisamente a estos desplazamientos indebidos, para controlar estos desplazamientos indebidos, por los que la agrupación de tráfico, en coordinación con la Dirección General de Tráfico, va a intensificar los controles nocturnos en las carreteras, todo ello con el fin de evitar que se aprovechen las horas de la madrugada para realizar desplazamientos que no están permitidos, especialmente ahora, como me refería al principio de mi intervención, que es Semana Santa. En el día de hoy también quiero focalizar mi intervención en la labor que lleva a cabo la Guardia Civil en favor de los colectivos más vulnerables, en concreto con las personas mayores. Tan solo en el día de ayer se llevaron a cabo 673 entrevistas, reuniones o contactos directos con responsables de residencias, centros médicos, ayuntamientos u otras instituciones. Como ejemplo de estas actividades, me gustaría citarles, en el marco del Plan Mayor de Seguridad, las acciones que el personal especializado en materia nuclear, radiológica, biológica y química de la Comandancia de Palencia
ha comenzado a formar al personal de centros de mayores y de personas con discapacidad intelectual, formación que se centra en las medidas de prevención, de protección, almacenaje, desinfección y aislamiento frente a cualquier sospecha de infección por el coronavirus. Por otra parte, y como ya les he venido hablando en días anteriores, debemos seguir incidiendo en la protección de las víctimas de violencia de género, pero también les quiero decir que vamos a reforzar los mecanismos operativos frente a cualquier tipo de violencia que se pueda producir en este periodo. Desgraciadamente, en Pozoblanco, Córdoba, en la madrugada del jueves al viernes, un hombre con antecedentes por violencia contra su madre llegó ebrio a casa, presuntamente propinó un empujón a la anciana que en su caída se golpeó la cabeza. Desgraciadamente, le causó la muerte. En estos ámbitos, en el de la violencia de género, y con el objetivo de mejorar sus capacidades, les comunico que con respecto a la aplicación al ERCOPS, de la que ya les he hablado en anteriores ocasiones, la Secretaría de Estado de Seguridad va a publicar una nueva actualización. En este caso, la actualización consiste en un botón SOS al que tendrán acceso todas las víctimas de este tipo de violencia y también los profesionales sanitarios, y les servirá para transmitir una señal de alerta al centro más cercano del cuerpo policial responsable. Quiero que sepan que las víctimas de estas situaciones no pueden contar con nosotros siempre, no van a estar solas, puesto que recibirán el apoyo y la respuesta adecuada de parte de sus guardias civiles. Por último, quiero recordarles que la fortaleza de una sociedad democrática como la nuestra se basa en la actitud cívica y responsable de la ciudadanía, y en estos momentos lo estamos comprobando en primera persona. Pero también somos conscientes de que queda camino por recorrer y que quedan unas semanas duras por delante donde la paciencia y la fuerza tienen que ser las cualidades que guíen nuestra vida para recuperar lo antes posible la normalidad. Ánimo, que lo vamos a conseguir. Gracias. Muchísimas gracias. Le doy ahora la palabra a José García Molina, comisario principal de Policía Nacional. Gracias, doctora. Buenos días. Ya han pasado muchos días desde que se decretó el estado de alarma. Son jornadas duras que nos están exigiendo un plus de sacrificio a todos y que además pueden generar estrés, tensión o angustia, provocando conflictos que lleven a la violencia en el interior de los hogares. Policía Nacional, al igual que con la violencia de género, también ha reforzado los mecanismos y los procedimientos para luchar contra este tipo de violencia y de esta forma evitar los abusos de poder que unos miembros de la familia ejercen sobre otros. Aún es pronto para tener resultados sobre la evolución y tendremos que esperar a que transcurran los días para obtener un balance. Pero en Policía Nacional somos conscientes de que se pueden producir tensiones derivadas del confinamiento y hemos establecido las oportunas medidas preventivas. Y en este mismo sentido, también hemos reforzado la vigilancia en aquellos locales comerciales que siguen abiertos al público, como farmacias o supermercados. En cada ciudad se han establecido dispositivos de seguridad específicos durante las 24 horas del día, especialmente reforzando incluso las noches. Y este incremento ha sido a base de crear más unidades de seguridad ciudadana con el fin de evitar la comisión de robos. Ya saben, si observan, tienen conocimiento o sospechan que se está cometiendo cualquier hecho delictivo, llamen al 091. En cuanto al número de detenidos y actas presentadas, en las últimas 24 horas el número de personas detenidas ha sido de 74, lo que ya hacen un total de 1.268 desde que entró en vigor el Real Decreto. Esto supone un incremento de un 6,2% con respecto al día anterior. Respecto a las sanciones, en las últimas 24 horas se han tramitado 5.169 actas, lo que supone un total de 94.887 desde el comienzo del estado de alarma. Esto, asimismo, supone un incremento del 5,8% con respecto al día anterior. Respecto al cierre de fronteras interiores con Francia y Portugal, en las últimas 24 horas se han realizado 157 denegaciones de entrada y se han controlado 2.982 vehículos, no habiéndose realizado ninguna detención. Hoy
insistimos en las fake news. En España, miles de internautas utilizan la red para leer noticias e informarse. Sin embargo, las fake news pueden suponer un verdadero ataque a la desinformación. Policía Nacional es consciente del grave riesgo que suponen las noticias falsas y del objetivo de sus creadores, que no es otro más que generar alarma social. Por tal motivo, nuestras unidades especializadas rastrean continuamente las redes para detectar esas noticias falsas y desmentirlas a través de las líneas de comunicación de nuestros perfiles @policía y @Policía Nacional. Además, recientemente hemos publicado una guía para evitar ser manipulados por las fake news. Se trata de recomendaciones sencillas que nos van a ayudar a saber cuándo nos encontramos ante un tipo de noticias fraudulentas, incorrectas, para poder identificarlas antes de darles credibilidad y no compartirlas. Y relacionado con ello, queríamos prevenirles de que se ha detectado la creación de más de 1,5 millones de cuentas en redes sociales relacionadas con el COVID-19, perfiles dirigidos exclusivamente a manipular o crear contenidos spam. Tenemos que ser conscientes que la responsabilidad de la difusión de estos mensajes falsos es de todos nosotros. No debemos contribuir a convertirlo en viral, ya que si no, participaremos en esas cadenas de desinformación. Evitamos ser víctimas de su manipulación. Y un ejemplo al respecto es un bulo que hemos detectado y que se ha hecho viral por las redes sociales sobre los beneficios de una combinación conocida como MMS o suplemento mineral milagroso. En un vídeo titulado «El coronavirus se puede parar en 24 horas», un supuesto licenciado en biología molecular expresa que ese suplemento, consistente en diluir dióxido de cloro con agua, es la solución total contra el virus. En el mensaje exhortan a los médicos a probarlo con los enfermos más graves, ya que fulmina todos los patógenos. Pues bien, esa información es totalmente falsa. Es más, su consumo es peligroso y esta sustancia es ilegal. Es fundamental no compartir estas informaciones que únicamente pretenden crear pánico en la población y acudir a las fuentes oficiales para contrastarlas antes de compartirlas. En esta lucha contra el coronavirus, la cooperación policial internacional es vital para obtener una respuesta adecuada y eficaz contra la delincuencia transnacional. Policía Nacional mantiene excelentes relaciones con instituciones y organizaciones extranjeras, entre ellas la Comunidad de Policías de América, Ameripol. Y esa colaboración continúa para luchar contra la delincuencia. Además, se suma la lucha contra el virus. La Policía Nacional ha compartido sus experiencias en esta crisis sanitaria con responsables y representantes de 68 unidades policiales, representando a 15 países miembros de Ameripol, entre ellos Argentina, Brasil, Chile o México. A través de videoconferencia, los especialistas de Policía Nacional intercambiaron información sobre protocolos de actuación, su utilización y eficacia, los usos de equipos de protección individual por unidades policiales especializadas y especialmente nuestros avances en los equipos de descontaminación masiva mediante la adaptación de los camiones lanzaguas de Policía Nacional en unidades de desinfección, así como con el diseño de 2 tipos diferentes de equipos portátiles de desinfección, realizados en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares. Como ya saben, Policía Nacional puso en marcha un plan de desarrollo para modificar los camiones lanzaguas de dispersión de masas a través de unas boquillas que convierten la disolución desinfectante en partículas de tamaño nanométrico, el mismo tamaño que tiene el virus para atacarle. La reunión telemática fue todo un éxito y con una excelente acogida de todos los países participantes, y acordamos futuras ediciones para colaborar en esta lucha. Un ejemplo más de que este virus lo paramos unidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por último le doy la palabra a María José Rayo, secretaria general de Movilidad y Transporte. Muchas gracias. Buenos días a todos.
Terminamos hoy esta tercera semana desde que se declaró el estado de alarma con unos niveles de transporte, de movilidad de las personas realmente bajos. La verdad es que es un éxito. Por ilustrar un poco esta afirmación, podemos decir que en la última semana, en lo que es transporte interprovincial, entre provincias, el que podíamos denominar de larga distancia, en el transporte público, en todo caso, se han producido unos niveles de utilización superiores al 85%, es decir, con niveles de reducción superior al 85%, lo que es un éxito. Y en el transporte en vehículo particular, el transporte de vehículos ligeros, en el entorno de entre el 80 y el 85% en función de las autovías. En materia de movilidad urbana o periurbana, y con las cifras que se manejan desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, las cifras de vehículos ligeros en los accesos a las principales ciudades se han reducido en torno a un 78%, entre 8 y 10 puntos más que la semana anterior. No alcanza ese 85% que nos habíamos marcado como objetivo, pero desde luego son cifras muy esperanzadoras, y el nivel de utilización de todos los núcleos de cercanía se mantiene por debajo del 8%, alcanzando en algunos núcleos un 3%. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pero entonces el gran reto es tratar de reducir al máximo los viajes a pie, esos viajes del día a día, y cuando hay que hacerlos tratar de mantener la distancia social que nos aconsejan las autoridades sanitarias. También me gustaría aprovechar estas palabras para hacer un repaso de todas las medidas que se han tomado desde el Ministerio de Transportes para abordar esta situación tan compleja. Han sido medidas que han ido enfocadas a 3 ámbitos principales. En el transporte de personas, y contrariamente a lo que es el afán de nuestro Ministerio, que es incentivar el uso del transporte, ha sido realmente tratar de reducirlo al máximo. En cuanto a transporte de mercancías, han sido medidas orientadas a tratar de asegurar el abastecimiento, y especialmente en productos esenciales o productos sanitarios. Y el tercer bloque de medidas han estado enfocados a asegurar el funcionamiento, con los niveles adecuados, de toda nuestra red de infraestructuras de transporte. En materia del transporte de personas, se ha ido adaptando progresivamente la oferta de servicios de transporte público, independientemente de las administraciones competentes en los mismos, para adecuarlo a los niveles de demanda que iban siendo cada vez más reducidos, y siempre teniendo en cuenta la necesidad de mantener la distancia entre los usuarios. Además, especialmente en los primeros días, se diseñó un plan para evitar las aglomeraciones, tanto en estaciones como en aeropuertos, que fue, como he dicho, utilizado principalmente en los primeros días. Restringimos la conectividad con los territorios no peninsulares, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y también arbitramos los contratos necesarios para garantizar esa conectividad mínima entre las islas, tanto en Baleares como en Canarias. Se han reorganizado las instalaciones aeroportuarias para adaptarse a la demanda, especialmente en los aeropuertos de Madrid y Barcelona, y se ha trabajado para la distribución de mascarillas a los profesionales del ámbito del transporte. Dentro del transporte de mercancías, que como digo tenía el objeto, todas las medidas que se han implantado han tenido el objeto de garantizar el suministro, se han flexibilizado las condiciones tanto de certificaciones, títulos, habilitaciones para adaptarse a este periodo de emergencia. Se han flexibilizado los tiempos de conducción y descanso de los transportistas y se ha garantizado que disponen del acceso a los servicios básicos. Se ha publicado en la web del Ministerio información sobre todos aquellos lugares, todos aquellos establecimientos que ofrecen servicios de restauración y venta de comida preparada para todos los trabajadores de servicios esenciales y especialmente para los transportistas. Y se ha declarado una red de alojamientos como servicios esenciales para aquellos trabajadores esenciales, valga la redundancia, que requieren pernoctar fuera de su residencia. También se ha trabajado de manera intensa con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para facilitar el transporte de las mercancías a través de las fronteras, y se ha implantado en España la iniciativa de Green Lanes, impulsada por la Comisión Europea. Y hemos continuado durante todo este periodo con una labor divulgativa a través de la página web del Ministerio,
y contestando a las preguntas que se nos hacían llegar. También, como he mencionado anteriormente, se han tomado numerosas medidas para asegurar el funcionamiento de nuestra red de carreteras, de las autopistas, de puertos, aeropuertos y de toda la red ferroviaria. En este sentido, a todos los que han participado en implantar todas estas medidas en todas las administraciones y a todos los ciudadanos que han adaptado sus comportamientos para reducir su movilidad, para evitar ese contacto social, que es la manera más efectiva de acabar con esta pandemia, muchas gracias. Muchas gracias, María José. Pues no sé si hay preguntas en el día de hoy. ¿Sí? Sí, doctora, hay un buen grupo de preguntas para usted. Vamos allá. Mire, Radio Nacional, al igual que otros muchos medios, trataré de mencionar algunos, le pregunta si se ha pedido a las comunidades autónomas un listado de instalaciones para aislar a asintomáticos. ¿Cuál sería el operativo? ¿Cuándo y cómo se harían las pruebas masivas para detectar estos casos? A aislar. ¿Hay test suficientes para ellos? De la misma manera, pregunta El Español, ¿la realización de test de anticuerpos frente al coronavirus sería obligatoria? ¿Cómo se va a controlar? ¿Servimedia? ¿20 minutos? En fin, es un tema ahora muy presente y debo añadir que es como consecuencia de la reunión por videoconferencia que el presidente del Gobierno está manteniendo con los presidentes de comunidades autónomas y ciudades autónomas. Esta información ha saltado y pregunta a los medios por ello y se la traslado. Ya. Bueno, pues toda esta información lo que está reflejando son medidas que vamos a tener que ir poniendo en marcha en la siguiente fase, que yo creo que ayer o en uno de estos días ya comentaba un poco, que es una fase fundamental que tenemos ahora por delante, que es la fase que llamamos de desescalada o la fase de transición. Entonces hay una serie de medidas que van a ser absolutamente fundamentales en esta fase y es lo que nos va a permitir pasar de la situación de ahora, de todo este distanciamiento social tan importante que estamos teniendo, que es para contener el virus, que es lo que ha pasado en estas semanas, a una fase más de transición. Entonces, en esta fase hay medidas que son fundamentales. Una de ellas es la detección precoz de todos los casos y el aislamiento de estos casos a los que se tiene que detectar de forma precoz casos más graves y casos más leves. Entonces, en todos los escenarios que nos estamos planteando, y entiendo que por ahí irán las preguntas, y con el objetivo de garantizar que los casos con síntomas están aislados. Una opción es aislamiento en domicilio, pero hay otra opción, a veces no es posible y no se puede garantizar buenos aislamientos en domicilio. Entonces están poniendo encima de la mesa todo tipo de opciones y todo tipo de oportunidades de aislar a las personas, y unas de ellas pues serían en algún tipo de instalaciones, y entiendo que eso es lo que se está discutiendo, que no estoy yo, pero entiendo que eso es lo que se estará discutiendo. Y en ese sentido también es importante, ya que me preguntaba por los test, hacer test a todas estas personas que inician síntomas, que hay que, como decía, aislarlas. En ese sentido, ya se ha hecho una guía con las comunidades autónomas en la ponencia de alertas de cómo utilizar también estos test rápidos que nos van a garantizar este diagnóstico, y cómo aumentar nuestra capacidad especialmente de hacer PCRs, que es un diagnóstico muy fiable. Y bueno, estamos trabajando en todo este tipo de escenarios. Entiendo que todas estas preguntas son dirigidas a todo lo que estamos preparando para la fase que esperemos en pocas semanas podamos comenzar de ir desescalando medidas, ¿no? Son todo. Pero La Vanguardia le pregunta si el siguiente paso es testar a la población. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se cubre a toda la población? ¿Cómo se planifica? ¿Con qué medios? Sí, lo importante de testar es testar especialmente a los casos que comienzan síntomas. Como decía, nuestro objetivo fundamental y en esta siguiente fase de desescalado es que cualquier persona que inicie síntomas se diagnostica de forma precoz y se aísla. Además, hay otro tipo de test que yo creo que también comentábamos ayer, que son test para ver el estado inmunitario de la población, para ver si la población ya ha pasado la enfermedad. En ese sentido, estamos también ya preparando un gran estudio de seroprevalencia, que llamamos, para ver cómo está la población ya de inmune, ¿no?, frente a esta enfermedad. Entonces hay dos líneas: garantizar diagnóstico precoz y ver si la población ha pasado ya la enfermedad, y en ambas estamos trabajando, poniendo en marcha la capacidad de producción de más test y de todas estas medidas. La cadena de Televisión 4 pregunta también acerca de los test, cuando se estiman que se podrían comenzar a hacer los test para comprobar la inmunidad.
el criterio para realizarlos. Y además también le formulaba esta pregunta: ¿cómo van a garantizar el precio de las mascarillas para población vulnerable al que aludió ayer el presidente? Este asunto de las mascarillas está hoy en numerosos medios, en 20 minutos, en Europa Press. Hay ganas de saber acerca de todo lo relacionado con las mascarillas. Sí, bueno, lo de los test de anticuerpos yo creo que más o menos es lo que he explicado. Se va a iniciar ya estudios de la población con test de anticuerpos para ver la inmunidad. Y sobre el otro tema que me preguntabas, que es el de las mascarillas, es otro de los aspectos fundamentales en toda esta fase que viene a continuación de transición o de desescalada. Hay muchísimas medidas que venimos diciendo desde el minuto 1, ¿no?, de que ha empezado esta epidemia, y que hacen que sea más difícil el contagiar de una persona a otra, ¿no? Todas las medidas de distanciamiento, de higiene respiratoria, de lavado de manos, de aireación de espacios, tanto en casas como en medio laboral. Y otra de las medidas que ayudan a que la gente que pueda tener una infección por coronavirus no transmita a los demás, una medida que cada vez hace 2 días se ha publicado otro artículo científico y se están publicando muchos estudios al respecto, es las mascarillas quirúrgicas o este tipo de mascarillas similares que hacen que en parte de la transmisión del virus, porque se expulsan esas gotitas, no sea eficaz. Entonces es una medida que también estamos estudiando muy seriamente para toda esta fase de desescalado, y que cuando tengamos bien definido el escenario lo comunicaremos. Pero efectivamente tienen utilidad sobre todo para evitar la transmisión cuando una persona pueda estar infectada. Eso es muy importante. Para el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Miguel Villarroya, le pregunta Cantabria Directa: el buque hospital Juan de la Cosa ya navega por aguas del Cantábrico. ¿Están haciendo ya labores sanitarias los 5 buques hospital de la Armada Española? Bueno, para empezar, no existe ningún buque hospital en la Armada Española. Lo que hay son buques de la flota normales que con cometidos operativos que se les ha dotado de cierta capacidad para, digamos, formar un hospital de campaña flotante y así poder desplazarlo a algunas localidades que lo necesiten. Ahora mismo, como he mencionado en mi intervención, pues el buque Galicia, que es un transporte de ataque, está en la ciudad de Melilla para aumentar la capacidad hospitalaria de esa ciudad. Ese buque, además, pues embarca una unidad de infantería de marina que tiene capacidad de desinfección y labores adicionales a la de servir de hospital de campaña. Pero repito, buques hospital no tenemos. Doctora Sierra, pregunta: ¿cuál es el estado actual de las UCI, especialmente en las comunidades autónomas donde han tenido una mayor presión asistencial esta semana? ¿Se ha rebasado el pico de saturación de las UCI en las comunidades? Una pregunta que, por otra vía, también formula Europa Press, y es: ¿a qué atribuye la bajada tan importante de hoy en el número de personas fallecidas y contagiadas? ¿Es por el desfase que se produce los fines de semana o la cifra es que ha bajado de verdad? Bueno, pues sobre las UCIs también hemos comentado muchas veces que uno de los grandes esfuerzos que ha hecho el sistema sanitario y que han hecho los profesionales en estas últimas semanas es aumentar de una manera impresionante la capacidad de UCIs, la capacidad de atender a personas en estas unidades. Pero es verdad que todas estas medidas, llevamos 3 semanas ya con un distanciamiento social importante, empiezan a ver su reflejo y el reflejo es que es verdad que estamos en fin de semana y siempre digo que las cifras del fin de semana hay que consolidarlas en la semana siguiente, pero sí que es verdad que tenemos una sensación de que la presión tanto sobre los casos hospitalizados como de alguna manera empieza también a verse en algunos puntos sobre las unidades de cuidados intensivos empieza a reflejarse y es un poco lo que esperábamos después de estas 3 semanas de tanto distanciamiento. Tenemos que seguir mirando y tenemos que seguir estudiando esta semana, pero lo que nos transmiten nuestros compañeros de las comunidades autónomas es que al menos en algunos puntos es verdad que la presión está de alguna manera disminuyendo.
A usted como experta, Hispanidad, el diario digital Hispanidad le pregunta, ¿puede añadir algo más a lo dicho sobre el grado de inmunización de la población española frente al coronavirus? En el caso del COVID, ¿qué nos dice de la experiencia médica? ¿Los afectados ya recuperados son agentes inmunizadores o todavía serían agentes de contagio? Sobre esta última pregunta, que quizás es más fácil contestarla rápido, una persona, lo que sabemos, es un virus nuevo, con un virus nuevo vamos cada día conociendo y cada día sabiendo lo que nos está enseñando la propia transmisión del virus. Pero una persona que ha pasado ya la enfermedad desarrolla un nivel que por lo que se está viendo es bastante alto de anticuerpos, y nuestra sensación, por los estudios que se van publicando y por estudios más de investigación que se van haciendo, es que cuando una persona pasa la enfermedad, al menos un tiempo, que no sabemos todavía estimar en cuánto, porque no tenemos periodo histórico para estudiarlo, al menos ya va a quedar inmunizada frente a esa enfermedad, al menos un periodo de tiempo importante. Eso es lo que los estudios que se están planteando están mostrando por el momento. Entonces, realmente una persona que ha superado la enfermedad, que ya no tiene síntomas, que han pasado al menos 14, 21 días, desde luego lo esperable cuando veamos que tienen títulos altos de anticuerpos es que esa persona ya haya pasado la enfermedad y esté inmunizada frente a ella. Eso es lo que sabemos. Y sobre cuántas personas tenemos inmunizadas ya en la población, pues eso nos van, yo creo que era ayer que comentaba que hay algunas publicaciones que hablan que podemos estar hasta un 15% de la población, pero precisamente eso es lo que estamos en este momento con el Instituto de Salud Carlos III, con el INE y con más organismos preparando un estudio importante, amplio en España, que nos va a poder ir arrojando luz sobre cuántas personas en España han pasado ya la enfermedad, que son lo que llamamos estudios de seroprevalencia, y estamos ya diseñando los primeros para empezar a ver esto, y espero que en pocas semanas podamos tener datos ya reales de verdad de cuánta gente tenemos que ha pasado la enfermedad. Esperemos que sea mucha. Muchas gracias, doctora Sierra. Vamos a concluir aquí esta comparecencia. Sí quiero anunciarles que cuando finalice la videoconferencia del presidente del Gobierno con los presidentes de las comunidades autónomas y ciudades autónomas, comparecerán también en esta sala, en rueda de prensa telemática, los ministros competentes que le acompañan en esta videoconferencia. Recordamos que son el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Muchas gracias, general Villarroya. Muchas gracias, señora Rayo. Gracias, general Santiago Marín. Gracias, comisario García Nieto. Gracias a los participantes. Gracias.